May Calloway tocó el suelo antes de que la diligencia dejara de rodar. No esperó al conductor, no esperó los escalones. Cayó directamente en el barro de la calle principal de Gravel Bend. Se enderezó el abrigo y miró al otro lado de la calle, al hombre que estaba junto a un barril en llamas. Estaba echando algo al fuego. Un papel, su papel. Ella había escrito 4 páginas. Él no había leído ni una. Sintió su mirada y se giró. Sus ojos eran los más planos y vacíos que ella había visto en un hombre que aún respiraba. Se suponía que sería su esposa antes del anochecer. La miró como si ya lamentara que hubiera venido. Si esta historia te llega esta noche, deja tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega. Y si aún no te has suscrito, pulsa ese botón ahora. Cada historia que cuento, la cuento para ti, y no quiero que te pierdas lo que viene. El hombre no se acercó a ella. Se quedó junto al barril y dejó que el final de su carta se prendiera, se ennegreciera y se enroscara. Luego pateó tierra sobre la base de la llama y caminó sin prisa hacia el poste para atar los caballos. Había 2 caballos atados allí. Desató el más pequeño y le tendió las riendas sin decir una palabra. May cruzó la calle y las tomó. May Calloway, dijo ella. Cole Darnell. Su voz era tan plana como la tierra detrás de él. Eres más pequeña que en la fotografía. Quemaste mi carta. Vi que venía la diligencia. Pensé que era mejor conocerte en persona que leer sobre ti. La quemaste antes de que la diligencia estuviera a la vista. Entonces la miró. La miró de verdad. Algo cambió detrás de sus ojos. No era culpa, ni una disculpa. Solo el reajuste de un hombre que esperaba un tipo de mujer y había recibido otro. No respondió. Puso la bota en el estribo y se montó de un salto. May ató su bolso a la silla de montar. Se montó sin pedir ayuda y lo siguió hacia el norte, fuera del pueblo. Cabalgaron la primera milla en silencio. El viento de la cresta era cortante y olía a nieve por venir. May estudió la tierra mientras subían. Hierba marrón aplastada por la escarcha, un arroyo que corría delgado entre álamos, el techo de un granero apenas visible en el valle de abajo. Calculó sin querer. Capacidad de pastoreo, acceso al agua, distancia a la línea del tren. ¿Cuántas cabezas?, preguntó ella. Cole miró hacia atrás. 80. ¿Terminaste con 80 la temporada pasada? Una pausa. 63. 17 perdidas. Hizo los cálculos y se los guardó para sí. La casa era de una planta. El porche de tablillas se hundía en el extremo este. El granero estaba en mejor estado que la casa, lo que le dijo todo lo que necesitaba saber sobre las prioridades de este hombre. Lo aprobó por completo. Dentro, el suelo había sido barrido y la mesa estaba limpia de la manera rígida y deliberada de un hombre que esperaba compañía y no quería mostrar cuánto tiempo había pasado desde la última vez. Había leña preparada para un fuego, pero no estaba encendido. Un optimismo con el que aún no se había comprometido. Cole dejó su bolso junto a la puerta. La habitación de atrás es tuya. Yo estoy en el desván. Tú te encargas de la cocina y la casa. Yo me encargo de todo lo de afuera. Se acercó a la estufa y se agachó para poner leña menuda. No necesitamos hablar de lo que pasó antes. Necesito ver tus libros de contabilidad, dijo May. Sus manos se quedaron quietas sobre la leña. Los registros financieros del rancho. Mantuvo la voz firme. Administré cuentas en un banco en San Luis durante 5 años. Antes de eso, llevé los libros de un comerciante de granos. Puedo leer un libro de contabilidad como tú lees una línea de cerca. Puedo decirte en 20 minutos qué esconden tus balances y en 1 hora si algo de eso tiene arreglo. Hizo una pausa. Si querías a alguien solo para hacer galletas y barrer, deberías haberlo dicho en el anuncio. Cole se levantó lentamente. Se giró y la miró, y tenía la mandíbula apretada, y sus ojos se habían vuelto del color del cielo antes de una tormenta fuerte. Los libros, dijo, están en la caja debajo de la escalera del desván. Si abres esa caja, yo mismo te pondré en la próxima diligencia. Salió y la puerta se cerró con fuerza. May caminó hacia la caja bajo la escalera del desván, la abrió y sacó los libros de contabilidad. Había 3.
Los llevó a la mesa, subió la intensidad de la lámpara y abrió el primero. La propia letra de Cole en las primeras páginas. Letras de imprenta, cuidadosas. La caligrafía de un hombre que había aprendido por sí mismo y nunca perdió el esfuerzo que le costaba. Números y fechas y anotaciones sencillas. Recuento de cabezas. Costo del alimento. Precio de venta en el mercado. Rudo pero honesto, el registro de un hombre que trabajaba duro y prestaba atención a las cosas que entendía. El segundo libro comenzaba hace 2 años. Una letra diferente en la primera página. Un empleado de banco o alguien que trabajaba para un banco. Las entradas eran más complejas. Cantidades de préstamos, tasas de interés, calendarios de pago, ajustes trimestrales. May leyó lenta y cuidadosamente, no miraba los números en sí, sino la estructura que los rodeaba, como un médico que no mira los síntomas, sino los patrones. Encontró la primera discrepancia en la página 14, la segunda en la página 17. Al llegar a la página 22, se reclinó, apoyó ambas palmas sobre la mesa y miró la estufa sin verla. La tasa de interés original del préstamo era del 6%. Estaba claramente marcada como 6% en la fecha del acuerdo. Pero a partir del cuarto pago trimestral, la tasa efectiva que se aplicaba había cambiado silenciosamente al 9,5%. El cambio estaba oculto en una enmienda suplementaria en una página que había sido insertada entre dos páginas originales. El tipo de papel era ligeramente diferente, los márgenes eran una fracción más estrechos, el tipo de cosa invisible para cualquiera que no hubiera pasado años aprendiendo exactamente cómo se sentían los documentos insertados en sus manos. Cole Darnell no había estado pagando su préstamo. Había estado haciendo pagos que apenas cubrían los intereses de una tasa que nunca había aceptado. Mientras el capital se acumulaba y crecía, mientras el saldo aumentaba trimestre a trimestre, mientras en algún lugar lejos de este valle, un hombre con un buen abrigo miraba un número en un libro de contabilidad y esperaba a que se volviera imposible. May oyó botas en el porche. No cerró el libro. Cole entró por la puerta y se detuvo. Miró el libro abierto. Miró la cara de ella. Lo que sea que vio allí lo hizo quedarse quieto de una manera diferente. No la quietud dura de un hombre defendiendo su territorio, sino la quietud tensa de un hombre que ya sabe que algo anda mal y ha estado deliberadamente sin mirarlo. Siéntate, dijo May. Te lo dije, Cole. Su voz no se alzó, no se agudizó. Siéntate, por favor. Se sentó como un hombre que se posa sobre hielo sin estar seguro de que aguantará. May giró el libro hacia él y puso su dedo en la página insertada. Mira los márgenes de esta página en comparación con las páginas de cada lado. Esperó. Vio sus ojos recorrerla y vio el momento exacto en que lo entendió. No el lenguaje legal, no los números, sino el simple hecho. Algo se había metido en este libro que no estaba allí cuando él lo firmó. Su mandíbula se endureció como el hierro. La tasa de tu préstamo era del 6%, dijo May. Durante los primeros 3 pagos, eso es lo que pagaste. Desde el cuarto pago has estado pagando el 9,5% sin saberlo. La diferencia se suma a tu capital cada trimestre. Ahora mismo debes $412 más de lo que deberías si se hubiera respetado la tasa original. Mantuvo la voz firme. Al ritmo que llevan, esperan que incumplas el pago en 18 meses. Cole se quedó mirando la página. No habló. La compañía que compró tu préstamo al banco original se llama Consolidated Western Cattle. Esto es lo que hacen. Compran deudas de bancos pequeños en todo Wyoming y Montana, insertan términos modificados después de la firma original y esperan. Cuando el ranchero incumple, adquieren la tierra por el saldo pendiente, que para entonces es casi nada, porque han estado cobrando pagos inflados durante años. May se detuvo. Luego, he visto los documentos desde el otro lado. Procesé archivos como este en el Banco de San Luis. No entendía lo que estaba viendo entonces. Su voz se mantuvo plana. Ahora lo entiendo. El fuego que ella había encendido mientras él estaba en el granero crepitó y se asentó. Afuera, el viento presionaba con fuerza contra la pared norte.
Cole se sentó sin moverse durante un largo momento, sus ojos en la página alterada, sus manos sobre la mesa frente a él, aún abiertas, las manos de un hombre al que le acababan de decir que el suelo bajo todo lo que había construido no era sólido. $412, dijo él. Esa es la brecha actual. Se acumula. No tengo $400, lo sé. Entonces, ¿qué cambia saberlo? Significa que podemos luchar. May se inclinó ligeramente hacia adelante. Esta enmienda es un fraude. Puedo demostrar que el tipo de papel no coincide con los originales. Puedo mostrar que la numeración de las páginas rompe la secuencia en la inserción. Puedo construir un caso documental, acuerdo original, enmienda insertada, historial de pagos que muestre exactamente qué se hizo y cuándo. Si llevamos esto ante un juez con la documentación correcta, Consolidated Western pierde la enmienda. La tasa original se restablece. Has estado pagando de más durante 2 años. Dejó que eso resonara por un segundo. Puede que te deban dinero. Algo cruzó su rostro. No era esperanza, algo más cauteloso que la esperanza. La expresión de un hombre que ha recibido buenas noticias antes y ha aprendido el dolor específico de creerlas demasiado pronto. Dijiste que trabajabas en un banco, dijo él. Así es. ¿Haciendo qué? Encontrando errores y encontrando cosas que no eran errores. Le sostuvo la mirada. El tipo de cosas que la gente pone en los libros cuando no quieren que se encuentren. Cole volvió a mirar el libro. Su mano se movió hacia la página insertada y se detuvo justo antes de tocarla. ¿Por qué no pusiste esto en tu carta? ¿Por qué quemaste mi carta sin leerla? La comisura de su boca se movió un grado. La sugerencia más pequeña posible de algo que no era exactamente una sonrisa, pero vivía en el mismo condado. Volvió a mirar el libro y luego la miró a ella, y esta vez fue una mirada diferente. Menos como un hombre midiendo un problema, y más como un hombre reajustando algo que creía que ya había resuelto. May, su voz había bajado. La dureza no había desaparecido, pero había cambiado de calidad. Menos como un muro, más como un cimiento. No puedo leerlo. La letra pequeña, el lenguaje legal. Lo dijo como un hombre que constata un hecho sobre el clima. Sin disculpas, sin vergüenza. Solo la verdad desnuda de algo que había aprendido a sortear. Podría haber mirado esa página todos los días durante un año. Lo sé, dijo May. Es exactamente por eso que la pusieron ahí. Estuvo en silencio un largo momento. El viento gemía afuera. El fuego crepitaba. Esto no sale de esta habitación, dijo él. Ni Ruth, ni nadie en el pueblo. Ni una palabra hasta que sepamos qué vamos a hacer con esto. Entendido. Lo digo en serio. Yo también. Lo miró a los ojos y le sostuvo la mirada. He guardado secretos importantes antes. La miró un momento más, sopesando esa declaración, decidiendo qué hacer con ella. Luego asintió una vez, se levantó y buscó su abrigo. Voy a dar la ración de la tarde. La cena, para cuando vuelva, estará lista. Se dirigió a la puerta. Se detuvo de espaldas a ella, con la mano en el marco. Deberías haber dicho en tu carta, trabajé con registros financieros. May miró el libro abierto. Lo hice, en el cuarto párrafo. Un instante de silencio. Ponte con la estufa, dijo, y salió. Ella observó su silueta cruzar el patio hacia el granero, su paso largo y deliberado, incluso en el frío. El paso de un hombre que había aprendido a llevar peso sin mostrarlo. Luego, volvió a los libros. La cena fue frijoles y cerdo salado. Comieron en la mesa y Cole comió rápido, al ritmo de un hombre que había comido solo durante años y había olvidado que había otra forma de hacerlo. May no sintió el silencio y él no intentó romperlo. Cuando terminó, dejó el tenedor, se reclinó y miró el espacio entre ellos. Ruth querrá conocerte, dijo él. ¿Quién es Ruth? La esposa de mi hermano. Está en el pueblo. Dirige la tienda de vestidos en la calle principal. Giró la taza en sus manos. Mi hermano murió hace 7 años. Ella se quedó. Una pausa. Tiene opiniones sobre lo que pasa aquí, sobre el rancho, sobre todo. Su voz era cautelosa. Incluso ella cree que tiene derecho a opinar. May lo miró. ¿Sabe lo del préstamo?
Algo se movió rápidamente detrás de sus ojos. Apareció y desapareció. Sabe que ha habido problemas con los pagos. ¿Conoce los detalles? No. Cole. May mantuvo la voz baja. ¿Sabe Ruth que una compañía de Denver ha estado llevando a cabo un fraude contra este rancho durante 2 años? Su mandíbula se tensó. Nadie sabe eso. Lo que encontraste esta noche se queda entre nosotros hasta que estemos listos para actuar. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Se levantó, enjuagó su plato, se dirigió a la escalera del desván, puso su mano en el peldaño. Quema todo el aceite que necesites esta noche. Hizo una pausa de 1 segundo y May no se dio la vuelta. Lo que sea que encuentres en esos libros, me lo dices a mí primero. Antes de hacer nada, antes de decírselo a nadie. A mí primero. A ti primero, dijo ella. Subió. Los peldaños crujieron bajo su peso. El desván quedó en silencio. May subió la intensidad de la lámpara, acercó el tercer libro y lo abrió por las últimas páginas. Trabajó toda la noche. El fuego se consumió 2 veces y ella lo alimentó sin detenerse. A las 2 de la mañana tenía una secuencia. A las 3 tenía un caso. A las 4 se reclinó, se cubrió los ojos con las manos y exhaló lentamente por la nariz. El fraude era real, documentado, demostrable. Y entonces, en la última página del tercer libro, encontró la carta. Había sido doblada 2 veces y metida contra la contraportada. El tipo de lugar donde un hombre pone algo de lo que piensa ocuparse más tarde y luego encuentra razones para no hacerlo. El papel era de buena calidad. El membrete decía, Consolidated Western Cattle Company, Denver, Colorado. La fecha era el 12 de septiembre. El lenguaje era formal, paciente, el tono de un hombre que explica un procedimiento a alguien que no espera que lo entienda, pero quiere que conste que lo explicó. May la leyó una vez, la leyó de nuevo, la puso plana sobre la mesa. Bajo los términos del acuerdo de préstamo modificado, Consolidated Western había ejercido una cláusula de aceleración, una disposición oculta en la enmienda insertada que permitía exigir el pago inmediato del saldo total del préstamo bajo ciertas condiciones. Las condiciones habían sido fabricadas con la mayor limpieza que ella había visto jamás. El monto total vencía dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la carta. 12 de septiembre. 30 días. Era el 3 de noviembre. May se sentó a la mesa a la luz de la lámpara, miró la carta y pensó en el hombre que dormía en el desván sobre ella, que había puesto esta carta en la parte de atrás de un libro que no podía leer del todo, y había seguido alimentando al ganado y reparando cercas, sin saber que el tiempo ya se había agotado, que los 30 días habían llegado y pasado hacía 6 semanas, que Consolidated Western tenía todo el derecho legal, bajo la enmienda fraudulenta, que ella podía probar que era fraudulenta, pero que aún no había probado ante ningún juez, de enviar hombres a este rancho y comenzar el proceso de tomarlo. Dobló la carta, la volvió a poner exactamente donde la había encontrado, cerró el libro. En algún lugar afuera, una lechuza llamó una vez en la fría oscuridad y se cayó. May apagó la lámpara y se sentó un momento en la pura negrura de la noche de Wyoming, escuchando al viento trabajar contra las paredes de la casa de Cole Darnell, y pensó en todo lo que sabía y en todo lo que iba a tener que hacer. Y en la sensación muy específica, una que no había sentido desde San Luis, desde la última vez que se había sentado en una habitación llena de pruebas y había entendido exactamente lo que se avecinaba antes que nadie, de ser la única persona despierta en medio de una guerra que ya había comenzado. Todavía estaba en la mesa cuando el desván crujió con las primeras luces. May no había dormido. Se había sentado en la oscuridad después de apagar la lámpara y había escuchado el rancho asentarse a su alrededor, el granero moviéndose con el viento, los caballos en sus establos, el silencio particular de un lugar que había soportado el peso de un solo hombre durante demasiado tiempo. Para cuando la luz gris comenzó a mostrarse en la ventana del este, había tomado 2 decisiones. La primera era lo que le iba a decir a Cole. La segunda era lo que iba a hacer antes de decírselo. Tenía el fuego encendido y el café listo cuando él bajó por la escalera.
Se detuvo en el penúltimo peldaño cuando la vio sentada a la mesa con los libros de contabilidad apilados a un lado y una página de sus propias notas frente a ella. Su letra pequeña y precisa cubría toda la hoja. No dormiste, dijo él. El café está caliente. Bajó de la escalera, cruzó hacia la estufa, se sirvió una taza y se quedó de pie con la espalda contra la pared, mirando los libros y mirándola a ella. ¿Qué más encontraste? Siéntate. May Cole, siéntate y tómate el café primero. Se sentó, bebió. La observó por encima del borde de la taza con la expresión plana y paciente de un hombre que había aprendido que temer las noticias no hacía que llegaran más despacio. La enmienda no es lo peor, dijo May. Dejó la taza. Hay una cláusula oculta en la enmienda, una cláusula de aceleración. Le da a Consolidated Western el derecho de exigir el pago inmediato del saldo total del préstamo si te retrasas en un pago o si determinan que estás en mora. Mantuvo sus ojos en los de él. Enviaron una carta en septiembre, aviso de 30 días, saldo total adeudado. Cole no se movió. Los 30 días terminaron hace 6 semanas. El silencio en la habitación cambió de calidad. Se convirtió en el tipo de silencio que tiene peso y temperatura. El tipo que presiona contra los oídos. Las manos de Cole estaban planas sobre la mesa. Su mandíbula estaba apretada. Estaba mirando la pila de libros de contabilidad y ella podía verlo procesándolo. No el lenguaje legal, porque no podía procesar el lenguaje legal, sino el hecho en sí. 6 semanas. Saldo total. La carta en la parte de atrás del libro que había puesto allí sin leerla y había seguido viviendo como si no hubiera llegado. ¿Cuánto? Dijo él. Su voz era muy baja. El saldo total a septiembre es de $840. Un músculo saltó en su mandíbula. Con los 2 meses de interés adicional desde la carta, se acerca a los 900. Cole se levantó, caminó hacia la puerta, puso la mano en el marco y se quedó allí de espaldas a ella, mirando por la pequeña ventana hacia el patio, el granero, la hierba pálida por la escarcha del pasto del este. May lo observó y no dijo nada. Había aprendido hace mucho tiempo que cierta información necesitaba espacio a su alrededor antes de que una persona pudiera empezar a sobrellevarla. «Pueden tomar la tierra», dijo él. «Todavía no». Se giró. «La enmienda es fraudulenta», dijo May. «La cláusula de aceleración es parte de la enmienda. Si la enmienda no es válida, la cláusula no es válida. Si la cláusula no es válida, la carta de septiembre no es válida». Se inclinó hacia adelante. «No pueden hacer cumplir legalmente una cláusula en un documento que insertaron cometiendo fraude, pero tenemos que probar el fraude antes de que se muevan sobre la tierra. Y tenemos que probarlo rápido, porque en el momento en que decidan que no vamos a pagar y que no vamos a ceder, dejarán de usar abogados y empezarán a usar otros métodos». Cole volvió a la mesa. No se sentó. Se quedó de pie al final de ella y miró sus notas, su letra cubriendo la página, la cuidadosa secuencia numerada de pruebas que ella había construido durante la noche. «Escribiste todo esto anoche. Es una cadena de documentación. Acuerdo original, páginas insertadas, discrepancia en el tipo de papel, ruptura de secuencia en la numeración de páginas, historial de pagos que muestra el cambio de tasa. La carta de septiembre». Tocó la página. «Un juez que no está en el bolsillo de Consolidated Western mira esto y ve fraude. Fraude claro, demostrable y documentado. ¿Y un juez que sí está en su bolsillo?» May no respondió de inmediato. «Ese es el otro problema», dijo. «Necesitamos saber a qué jueces de este territorio han llegado antes de decidir dónde presentar la demanda». Cole la miró durante un largo momento. Algo se movió en su rostro. No el reajuste de la noche anterior, no la cuidadosa reevaluación de un hombre que conoce a un nuevo tipo de persona. Esto era algo crudo. Era un hombre mirando el tamaño completo del agujero en el que estaba y descubriendo que era más profundo de lo que había sabido, pero que alguien estaba de pie en él con él. «Ruth», dijo él. May se quedó quieta. «¿Conoce a alguien en la oficina del secretario del condado? ¿Ha estado...?» Se detuvo. Se presionó los dedos contra el puente de la nariz.
Me dijo hace 6 meses que debería hablar con alguien sobre el préstamo, que algo no le parecía bien con los pagos. Su voz tenía un filo ahora, vuelto hacia adentro, el filo de un hombre cortándose a sí mismo. Le dije que se mantuviera fuera de los asuntos del rancho. ¿Por qué? La miró directamente. Porque ha estado tratando de manejar este rancho desde el pueblo desde que murió mi hermano. Y la he dejado pensar que tiene algo que decir porque perdió a Thomas y necesitaba algo a lo que aferrarse. Su mandíbula se tensó, pero no tiene nada que decir. Esta es mi tierra. Cole. La voz de May fue cuidadosa. ¿Qué te dijo exactamente Ruth hace 6 meses? Que un hombre había venido a la tienda de vestidos. Le hizo preguntas sobre el rancho, sobre mí, sobre si tenía familia, si tenía a alguien que me ayudara a manejar las finanzas. Hizo una pausa. Dijo que el hombre trabajaba para una compañía ganadera de Denver. La habitación se quedó muy silenciosa. Te dijo que un hombre de Consolidated Western vino a hablar con ella, dijo May, hace 6 meses. ¿Y no pensaste que valía la pena saberlo sobre el préstamo? Pensé que estaba buscando comprar ganado. A veces vienen hombres por aquí buscando comprar. Estaba mapeando tus vulnerabilidades. May lo dijo sin rodeos, sin juicio en ello, solo el hecho declarado limpiamente. Un hombre solo, sin familia, sin nadie que vigile los libros, sin conocimientos legales. Fue a ver a Ruth para averiguar cuán aislado estabas. Miró el libro de contabilidad. Ya habían insertado la enmienda para entonces. Estaban decidiendo si valía la pena perseguirte o si te defenderías. Cole puso ambas manos sobre la mesa, se apoyó en ellas y miró fijamente la veta de la madera. Su respiración era controlada, deliberada. La respiración de un hombre que contenía algo con todas sus fuerzas. Tengo que hablar con Ruth, dijo. Sí, dijo May, pero no hoy. Levantó la vista. Si vas a ver a Ruth hoy estarás enojado. Y si estás enojado, ella se pondrá a la defensiva. Y si ella está a la defensiva, no descubrirás lo que realmente sabe. May cruzó las manos sobre sus notas. Dame 2 días. Déjame averiguar quién tiene los documentos del préstamo en la oficina del secretario del condado y si la escritura original está intacta. Déjame construir el caso en papel antes de que hablemos con nadie. Hizo una pausa. Luego vamos a ver a Ruth juntos. Cole la miró durante mucho tiempo. Ella podía ver que quería discutir y podía ver que reconocía que ella tenía razón. Y podía ver la frustración específica de un hombre acostumbrado a resolver problemas con sus propias manos, encontrándose en un problema que requería un tipo de mano completamente diferente. 2 días, dijo. 2 días. Se enderezó, tomó su taza de café, bebió el resto de pie. Tengo una sección de cerca caída en la línea sur. Estaré fuera hasta media tarde. Dejó la taza en el estante. Si alguien viene a esta puerta mientras estoy fuera, no le digas nada sobre los libros. No le digas que has visto los libros. No le digas tu nombre, si puedes evitarlo. ¿Ha venido alguien antes? Hace 2 semanas, un hombre en un caballo gris dijo que era de la oficina del asesor del condado. Pidió ver la escritura de la propiedad. La voz de Cole era nivelada, pero sus ojos no. Le dije que la escritura estaba archivada con el secretario del condado en el pueblo y que podía ir a verla allí, como cualquier otra persona. ¿Qué aspecto tenía? Buen abrigo, manos suaves, no se sentaba en su caballo como un hombre que monta por trabajo. Warren Holt, o una de sus personas. May lo pensó y lo guardó para sí. Si alguien viene hoy, le diré que estás en la propiedad y que pueden ir a buscarte. Cole la miró a los ojos por un momento. Luego asintió y buscó su abrigo y sombrero. En la puerta, se detuvo. ¿Quieres ir al pueblo conmigo mañana? Sí, temprano, antes de que abran las tiendas. Abrió la puerta y el aire frío entró a su alrededor. Y May la miró de nuevo, con una mano en el marco. Lo que dijiste anoche sobre guardar secretos que importaban. Su voz era baja. ¿Cuánto tiempo los guardaste? May lo miró fijamente. El tiempo suficiente para saber cuáles vale la pena guardar y cuáles hacen daño a la gente. La miró un segundo más. Luego salió.
Escuchó sus botas cruzar el porche, bajar los escalones, moverse hacia el granero. Escuchó la puerta del granero, los caballos, la quietud particular de un lugar que reanudaba su forma diaria. Luego, acercó sus notas y siguió trabajando. El hombre del caballo gris llegó a las 10. May oyó los cascos desde la ventana y lo vio subir por el sendero. No era un caballo gris, sino un ruano, pero todo lo demás coincidía con lo que Cole había descrito. Buen abrigo, botas limpias, la postura de un hombre que consideraba montar a caballo como algo incómodo en lugar de natural. Ató el caballo al poste del porche y llamó a la puerta con el golpe pausado de alguien que esperaba que le abrieran. May abrió. Tendría cerca de 50 años, bien alimentado, con una cadena de reloj cruzando su chaleco y ojos que hicieron un inventario rápido y completo de todo lo visible detrás de ella antes de posarse en su rostro. Tenía la sonrisa de un hombre que la usaba como otros hombres usan un apretón de manos, una herramienta desplegada para propósitos específicos. Señora Darnell, dijo, no como una pregunta. Había hecho su investigación. Mi esposo está en la línea de la cerca sur, dijo May. Puede ir a buscarlo si quiere. Estoy seguro de que puedo encontrarlo. No se movió hacia su caballo. Warren Holt, Consolidated Western Cattle Company. Creo que hemos tenido alguna correspondencia con el señor Darnell sobre los términos de su cuenta. May mantuvo la mano en el marco de la puerta. Su rostro era agradable y vacío. No sabría decirle. Mi esposo se encarga de los asuntos del rancho. Por supuesto, la sonrisa de Holt se mantuvo. Esperaba hablar con él para poner la cuenta al día. Ha habido cierta confusión sobre el calendario de pagos, y nos gustaría aclararlo antes de que se convierta en un asunto legal. Le diré que vino, se lo agradecería. Metió la mano en su abrigo, sacó una tarjeta y se la tendió. Papel crema, letras grabadas. May la tomó sin mirarla. Hay otra opción disponible para el señor Darnell si está abierto a una conversación. Consolidated Western está preparada para ofrecer un precio justo de mercado por la propiedad. Dado el estado actual de la cuenta, podría ser más simple para todos. Le diré que vino, dijo May de nuevo. Algo cambió en los ojos de Holt por un momento. No ira, evaluación. La estaba mirando como había mirado a través de la puerta, haciendo inventario, recalibrando. Había venido esperando a una esposa de ranchero que se sentiría nerviosa, comprensiva o asustada. Estaba mirando algo más y tratando de decidir qué era. Es nueva aquí, dijo. Lo soy. ¿De dónde vino, señora Darnell? Si no le importa que pregunte. De San Luis, dijo May. Antes de eso, de Columbus. Antes de eso, de un pequeño pueblo en Ohio del que nunca ha oído hablar. Lo miró directamente a los ojos. He vivido en muchos lugares, señor Holt. Encuentro que las personas que preguntan de dónde viene una mujer generalmente quieren saber qué tan lejos está de alguien que podría venir a buscarla. Mantuvo su voz perfectamente agradable. Mi esposo sabe de dónde vengo. Eso es suficiente. La sonrisa en el rostro de Holt se congeló. Técnicamente todavía era una sonrisa, pero había dejado de hacer lo que se supone que hacen las sonrisas. La miró durante 3 segundos completos. Luego se tocó el ala del sombrero. Buenos días, señora Darnell. Montó su caballo y bajó por el sendero sin prisa. May lo vio irse. Se quedó en la puerta hasta que se perdió de vista entre los árboles, y luego la cerró y se quedó en medio de la cocina y se permitió sentirlo. El miedo frío y específico que no provenía del peligro en sí, sino de verlo de cerca y reconocer su tamaño. Holt no era un hombre que dirigía un fraude menor en un pequeño rancho de Wyoming. Era un hombre que había hecho esto muchas veces en muchos lugares con muchas familias y que aún no había perdido. La forma en que la había mirado cuando ella no cedió ya estaba ajustando su enfoque. Los hombres así siempre tenían otro enfoque. Puso su tarjeta sobre la mesa y la miró. Debajo del nombre y la dirección de la compañía, en letra más pequeña, decía Asesor legal, Robert Amos, Denver. Se quedó mirando ese nombre por un momento. Luego cruzó hacia su baúl, lo abrió y buscó en el fondo donde guardaba el pequeño cuaderno que había llevado desde San Luis
el que había llenado con nombres, números de caso y fechas de archivo de los años que había pasado observando documentos moverse por oficinas donde nadie pensaba que la mujer de la fotocopiadora prestaba atención. Encontró el nombre en 7 páginas. Robert Amos, Denver, listado 3 veces, todas en conexión con casos de adquisición de propiedades en los territorios de Montana y Wyoming. Todos los casos eran de pequeños terratenientes que habían perdido ante intereses corporativos basándose en documentos de préstamo modificados. Todos los casos se habían resuelto antes de llegar a un juez. Nunca habían perdido porque nunca habían dejado que llegara a un juez. May se sentó a la mesa y pensó en eso durante mucho tiempo. Cole regresó a media tarde. Lo oyó en el granero, oyó a los caballos, lo oyó en la bomba de agua. Cuando entró por la puerta, ella estaba en la estufa, se giró y lo miró. Y él leyó su rostro como ella había aprendido que hombres como él leían las cosas no con palabras, sino con la atención total de alguien que ha sobrevivido prestando atención a pequeñas señales. ¿Quién vino?, dijo él. Warren Holt. Cole se quedó muy quieto. ¿Qué quería? Ofreció comprar el rancho. Mantuvo la voz uniforme. Antes de eso intentó presentar la cláusula de aceleración como una confusión de facturación. Cuando no respondí como esperaba, cambió de táctica. Se volvió hacia la estufa. Volverá. ¿Qué le dijiste? Que estabas en la línea de la cerca y que podía ir a buscarte. Hizo una pausa. Y que venía de San Luis. Cole se acercó a la mesa y tomó la tarjeta de Holt. La miró, le dio la vuelta, la dejó. Le dijiste de dónde eras. Le dije lo suficiente para que supiera que no le tenía miedo, y no lo suficiente para decirle por qué. May sirvió 2 platos y los puso sobre la mesa. Siéntate. Se sentó. Miró su plato sin verlo. Cole se sentó frente a him. Conozco a su abogado, Robert Amos. Tengo 3 casos en mis notas donde Amos representó a Consolidated Western en disputas de propiedad. 3 casos, todos resueltos antes del juicio. No porque los terratenientes no tuvieran un caso, sino porque se quedaron sin dinero, o sin tiempo, o sin gente dispuesta a apoyarlos en una sala llena de abogados. Le sostuvo la mirada. No nos vamos a quedar sin ninguna de esas cosas. La miró. La inexpresividad en sus ojos seguía allí, pero algo más se había movido detrás. No esperanza, todavía no esperanza, sino algo adyacente. La mirada de un hombre que había estado luchando solo durante tanto tiempo que la presencia de alguien más en la lucha se sentía extraña y ligeramente peligrosa, como un arma desconocida que no estaba seguro de cómo sostener. ¿Por qué haces esto?, dijo. Porque el fraude es real y no te lo merecías. Eso no es una respuesta. May miró su plato. Pasé 5 años en un banco viendo a hombres hacer exactamente lo que Consolidated Western te está haciendo. Y cada vez que encontraba las pruebas y las ponía frente a la persona adecuada, esa persona me miraba, me decía que había cometido un error y me las devolvía. Hizo una pausa. No cometí ningún error. Simplemente no tenía a nadie dispuesto a actuar sobre lo que encontré. Levantó la vista. ¿Estás dispuesto a actuar? Aún no lo sabes. Sé que le dijiste al hombre de Holt que fuera a ver la escritura a la oficina del secretario del condado en lugar de dejarlo entrar. Cogió su tenedor. La mayoría de los hombres lo habrían dejado entrar. Tú no. Eso me dice algo. Cole guardó silencio por un momento. Thomas lo habría dejado entrar. Dijo, su voz se había ido a otro lugar por un momento. Mi hermano confiaba en todo el mundo. Decía que tenías que dar a la gente el beneficio de la duda o acabarías amargado y solo. Algo cruzó su rostro, rápido y privado. Le dio a un hombre el beneficio de la duda en un acuerdo de tierras y perdió su reclamación 6 meses antes de morir. Pasó su último invierno en la habitación de invitados de la hermana de Ruth. May dejó su tenedor. ¿Es por eso que Ruth se quedó? Se quedó porque no tenía un lugar mejor a donde ir y porque se sentía culpable por no haberse dado cuenta ella misma. Miró su plato. Ha estado tratando de proteger este rancho desde entonces. Piensa que si lo mantiene a salvo, está manteniendo algo de Thomas a salvo también. Su voz era plana y tranquila. Tiene buenas intenciones.
Simplemente no siempre sabe lo que significa bien. May pensó en eso, en Ruth en su tienda de vestidos en la calle principal, una mujer que ya había visto a un Darnell perder tierras por papeleo, que había sido abordada hace 6 meses por un hombre de Consolidated Western, que se lo había dicho a Cole y le habían dicho que se mantuviera al margen. Una mujer sentada en el pueblo ahora mismo que sabía algo que aún no había dicho. Mañana, dijo May, iremos primero a la oficina del secretario del condado, luego iremos a ver a Ruth. Cole cogió su tenedor. Juntos, dijo, juntos. Comieron en la quietud del atardecer, el fuego ardiendo constante, el viento rodeando las esquinas de la casa. Y afuera, en la última luz gris, la tierra yacía fría e inmóvil bajo un cielo del color de una respiración contenida. Y en algún lugar del valle, en el camino que llevaba de vuelta a Gravel Bend, un hombre con un buen abrigo cabalgaba a paso tranquilo y pensaba en cuánto tiempo solía pasar antes de que la gente en lugares como este entendiera que ya habían perdido. Todavía no había conocido a May Calloway en una mesa con una lámpara y 3 libros de contabilidad y 7 páginas de notas y un nombre en un cuaderno que ella había estado llevando durante 3 años, esperando exactamente esto. Entraron en Gravel Bend antes de las 7 de la mañana siguiente. El cielo todavía estaba oscuro en los bordes y la calle principal vacía, excepto por un perro que se movía entre los edificios y una lámpara encendida en la ventana de la panadería, a 2 puertas del juzgado. Su aliento y el de los caballos formaban las mismas nubes blancas en el aire frío. Nadie habló durante el viaje. May llevaba su cuaderno en el bolsillo del abrigo y Cole cabalgaba con el sombrero calado y los ojos moviéndose como se mueven los ojos de un hombre cuando entra en un territorio en el que ya no confía del todo. La oficina del secretario del condado abría a las 7:30. Ataron los caballos al poste y esperaron en la acera de madera. Cole se apoyó en la pared con los brazos cruzados y May se quedó a su lado, observando cómo la calle cobraba vida lentamente a su alrededor. Y pensó en Ruth. Había pensado en Ruth la mayor parte de la noche. Un hombre de Consolidated Western había entrado en esa tienda de vestidos hacía 6 meses y había hecho preguntas cuidadosas sobre Cole Darnell. ¿Cuánto tiempo llevaba en la tierra? Si tenía familia, si alguien le ayudaba a manejar las finanzas. Ruth se lo había dicho a Cole, y Cole lo había descartado, y Ruth había vuelto a su tienda y se había quedado con lo que sabía. Una mujer que ya había visto a esta misma maquinaria arrebatarle la reclamación a su marido. Una mujer que reconocía su forma y se había quedado callada. Eso significaba que o Ruth tenía miedo, o Ruth sabía algo que la asustaba más que la alternativa, o Ruth había llegado a algún tipo de acuerdo del que no le había hablado a Cole. May aún no sabía cuál, pero iba a averiguarlo. El secretario era un hombre pequeño llamado Aldis Briggs, que llegó a las 7:28, abrió la oficina y se encontró con 2 personas ya en su umbral. Se sobresaltó visiblemente. Cole se tocó el sombrero. May le dedicó al hombre su sonrisa más neutral y pidió ver el archivo de la escritura de la propiedad Darnell y el registro del préstamo original asociado a ella. Briggs miró a Cole. ¿Tiene alguna disputa pendiente, señor Darnell? Solo quiero ver mi propio papeleo, dijo Cole. Briggs trajo el archivo de la escritura. May lo extendió sobre el mostrador y lo revisó metódicamente, página por página, como había hecho con los libros de contabilidad. Cole se quedó a su lado. Podía sentirlo observando sus manos moverse sobre los documentos, y podía sentir que él estaba aprendiendo algo de esa observación. No el contenido de los documentos, sino el método, la forma específica en que una persona que sabe lo que busca se mueve a través del papel. La escritura estaba intacta. Archivo original, abril de 1870, debidamente sellada y atestiguada. El mapa topográfico adjunto. La cadena de títulos limpia. La fotografió en su memoria y pasó al registro del préstamo. Hay un segundo archivo aquí, dijo en voz baja. Solo para Cole. Él se inclinó. El préstamo original se registró en esta oficina en junio de 1873. Correcto. Coincide con el libro de contabilidad. Se volvió hacia el segundo documento.
Este fue archivado hace 8 meses. Es un aviso de cesión. El préstamo se transfirió del First Territorial Bank a Consolidated Western Cattle Company. Lo leyó por completo. Su dedo se detuvo al final de la página. El aviso de cesión hace referencia al acuerdo de préstamo modificado por número. Levantó la vista. La enmienda que se insertó en tu libro de contabilidad después de que firmaras. Se menciona aquí como si fuera parte del acuerdo original archivado en esta oficina hace 8 meses. La mandíbula de Cole estaba apretada. Briggs archivó esto. Briggs lo recibió y lo selló. Si sabía lo que era, es otra cuestión. May se enderezó. Se dirigió al secretario, que fingía organizar papeles en el otro extremo del mostrador. Señor Briggs, el aviso de cesión archivado hace 8 meses para la propiedad Darnell. ¿Quién lo trajo? Briggs levantó la vista. Su expresión tenía la cuidadosa vacuidad de un hombre que decide cuánto sabe. Un representante legal vino de Cheyenne. ¿Lo comparó con el registro del préstamo original cuando lo archivó? Una pausa. Ese no es el procedimiento estándar para un aviso de cesión, señora. No, dijo May, no lo es. Por eso lo usaron. Le sostuvo la mirada el tiempo suficiente para que entendiera que no lo estaba acusando, solo marcándolo como testigo. Luego miró a Cole. Necesito hacer copias tanto de la escritura como del aviso de cesión. ¿Tiene papel, señor Briggs? Salieron de la oficina del secretario a las 8:15 con 2 páginas de la precisa letra de May y el conocimiento de que la enmienda fraudulenta ahora era parte del registro oficial del condado. Había estado allí durante 8 meses, lo que significaba que Consolidated Western había estado construyendo su base legal desde antes de la carta de septiembre. No estaban improvisando. Habían estado construyendo esto durante la mayor parte de un año. May dobló las copias en su cuaderno, lo guardó en el bolsillo de su abrigo y se quedó en la acera de madera mirando la tienda de vestidos al otro lado de la calle. El letrero en la ventana decía Arreglos Darnell. La lámpara del interior ya estaba encendida. Llega temprano, dijo Cole. Estaba mirando la tienda con la expresión de un hombre que se prepara para algo que no puede evitar. Sabía que veníamos, dijo May. Gravel Bend no es un pueblo grande. La miró. ¿Cómo quieres hacer esto? Déjame empezar a mí. Tú escucha. Lo miró a los ojos. Diga lo que diga sobre el rancho, sobre el préstamo, sobre cualquier cosa, no te enojes. Todavía no. Necesitamos lo que ella sabe más de lo que tú necesitas tener razón. Su mandíbula se movió. Debería haberme contado más sobre ese hombre que vino. Sí. Y tú deberías haber escuchado cuando intentó hacerlo. May lo dijo sin suavidad. Solo la forma clara de ello. Eso es el pasado. Ahora mismo necesitamos el presente. Le sostuvo la mirada hasta que vio que lo aceptaba. No felizmente, no fácilmente, pero con la disciplina específica de un hombre que entendía la necesidad. Luego cruzó la calle. La campana sobre la puerta sonó cuando entraron. Ruth Darnell salió de la trastienda y se detuvo al verlos. Tendría unos 40 años, cabello oscuro con canas en las sienes, y la postura erguida de una mujer que había construido su propia vida con los restos de otra persona, y se negaba a que se notara lo pesado que había sido el edificio. Miró primero a May, una evaluación completa y franca, del tipo que lo capta todo y lo archiva de inmediato, y luego miró a Cole. Deberías haber venido antes, dijo Ruth. A Cole, no a May. Ruth, hace 6 meses te dije que algo andaba mal. Me dijiste que el rancho era asunto tuyo. Su voz era controlada, pero el control le estaba costando. Te dije que ese hombre me incomodaba, y dijiste que estaba siendo dramática. Sé lo que dije. Bien. Ruth miró a May de nuevo. ¿Encontraste los libros? May la miró. Sí. Ruth sacó una silla de al lado del mostrador, se sentó y sus hombros cayeron 1 centímetro. La caída de una persona que ha estado cargando algo durante mucho tiempo y finalmente ha llegado al lugar donde puede dejarlo. ¿Qué tan malo es? Malo, dijo May, pero solucionable si nos movemos rápido. Se sentó frente a Ruth. Cole permaneció de pie junto a la puerta. El hombre que vino hace 6 meses, Warren Holt. La barbilla de Ruth se levantó ligeramente. Dijo que estaba buscando comprar derechos de pastoreo,
Quería saber si Cole consideraría vender una parcela. Le dije que Cole no vendía parcelas, que dirigía una operación completa. Hizo una pausa. Luego empezó a preguntar sobre la situación de Cole, si estaba solo allí, si tenía a alguien que le ayudara a manejar las cuentas. Su boca se apretó. Le dije que Cole era reservado con sus asuntos. Entonces dijo, se detuvo. Ruth. May mantuvo la voz baja. ¿Qué dijo? Ruth se miró las manos. Dijo que esperaba que las cuentas estuvieran en orden. Dijo que a veces los hombres solos por aquí se atrasaban con su papeleo y eso causaba problemas más adelante. Levantó la vista. Lo dijo como si estuviera siendo útil, como si fuera un vecino advirtiéndome de algo. Su voz se había vuelto plana y dura. He oído ese tipo de ayuda antes. Thomas también la oyó, justo antes de perder la reclamación de Henderson Creek. ¿Qué hiciste después de que se fue?, dijo May. Una pausa. Una larga. Ruth miró a Cole. Cole la miró con los brazos cruzados y la mandíbula apretada y no dijo nada, lo cual era lo correcto, y May se alegró por ello. Escribí una carta, dijo Ruth, al First Territorial Bank en Cheyenne, preguntándoles sobre el estado del préstamo de Cole. Sacó del bolsillo de su delantal un sobre doblado y gastado en el pliegue de tanto abrirlo y cerrarlo. Se lo tendió a May. Me respondieron. May lo tomó. Desdobló la carta, la leyó y la leyó de nuevo. Luego la puso sobre su rodilla, apoyó la mano plana sobre ella y se quedó un momento con la mirada perdida en la distancia. Cole se apartó de la puerta. ¿Qué dice? El First Territorial Bank dice que el préstamo fue vendido a Consolidated Western Cattle Company. Hace 14 meses, no hace 8 meses. 14. May levantó la vista. El aviso de sesión archivado en la oficina del secretario del condado hace 8 meses fue archivado 6 meses después de que el préstamo ya hubiera cambiado de manos. Esperaron 6 meses antes de hacerlo oficial. 6 meses en los que tenían el control legal de la deuda, pero no un registro público de ello. Miró a Ruth. ¿Le mostraste esto a alguien? Se lo mostré al juez Garrow. La habitación se quedó en silencio. Cole se enderezó. Hector Garrow. Es el único juez en este condado. Cole. ¿Qué dijo Garrow?, preguntó May. Ruth cruzó las manos en su regazo. Dijo que el banco tenía todo el derecho de vender el préstamo y que yo debería ocuparme de mis propios asuntos y dejar que Cole manejara los suyos. Se miró las manos. Lo dijo amablemente. Lo dijo como los hombres dicen las cosas a las mujeres cuando quieren que dejen de hacer preguntas. Miró a May directamente. Ha estado en la oficina de Holt en Cheyenne. Lo sé porque el hijo de mi prima trabaja en el hotel de allí y los vio cenando juntos 2 veces el otoño pasado. Cole emitió un sonido, bajo, casi sin ser una palabra. Lo sé, le dijo Ruth. Lo dijo con el agotamiento de alguien que lo había sabido sola durante meses. Lo sé y no sabía cómo decírtelo. Y cada vez que intentaba sacar el tema del préstamo, me cerrabas la puerta en la cara y yo... Se detuvo. Apretó los labios. No sabía qué hacer con eso, Cole. Todavía no lo sé. May miró la carta en su mano, luego su cuaderno, luego la ventana con la pálida luz de la mañana entrando, y la calle principal de Gravel Bend siguiendo su curso afuera. Gente común y sin prisas moviéndose entre las tiendas. Un carro llegando desde el camino del norte. Un mundo que parecía completamente normal sobre algo podrido por debajo. Garrow no puede oír el caso, dijo May. Si lo presentamos aquí, lo desestimará o lo retrasará hasta que Consolidated Western ya haya ejecutado la cláusula de aceleración. Necesitamos pasar por encima de él. Miró a Cole. El Tribunal Territorial en Cheyenne. Lo presentamos allí. Omitimos el Tribunal del Condado por completo, alegando que el juez del condado tiene un conflicto de intereses. Cole la miró. ¿Podemos hacer eso? Sí. Es lento y es caro y lucharán contra nosotros en cada paso. Pero sí. Hizo una pausa. Necesito escribirle a un hombre en Cheyenne, un abogado llamado Daniel Fry. Manejó 2 casos de propiedad en los que trabajé desde el lado del banco. Ambos casos en los que los terratenientes luchaban contra el fraude corporativo. Perdió uno y ganó uno, pero sabe cómo pelear la pelea. Miró la carta del banco. Y necesito esta carta, Ruth.
Esto es evidencia. ¿Puedo quedármela? Ruth la miró por un momento con la mirada franca y evaluadora que había usado cuando entraron por primera vez. La mirada que estaba midiendo algo más allá de la superficie. «¿Sabes lo que haces?», dijo. No era una pregunta. «Sé exactamente lo que hago», dijo May. Ruth miró a Cole. Algo pasó entre ellos. Años de dolor y terquedad y amor y culpa, y el vínculo particular de dos personas que habían fallado en proteger a alguien que les importaba y habían estado viviendo en ese fracaso desde entonces. Cole apartó la mirada primero. Su garganta se movió. «Quédate con la carta», dijo Ruth. May la guardó en su cuaderno. Estaban levantándose para irse cuando Ruth lo dijo. Se lo dijo a Cole, no a May. Y lo dijo lo suficientemente bajo como para que May casi no lo oyera. «Volvió», dijo Ruth. «Holt volvió hace 2 días». Cole se giró. Vino a la tienda. Ruth se puso de pie con las manos entrelazadas frente a ella. Dijo que quería informarme que la situación con la cuenta de Cole se había vuelto urgente, que estaban preparados para hacer una oferta generosa por un acuerdo silencioso. Hizo una pausa. Dijo que sería mejor para todos si la familia animaba a Cole a aceptar la oferta antes de que se volviera desagradable. «Vino a verte», dijo Cole. Su voz era muy baja, la más baja que May le había oído. «Vino a ti para llegar a mí. Pensó que sería más fácil convencerme a mí que a ti». La barbilla de Ruth se levantó. Se equivocó. Cole miró a su cuñada durante un largo momento, y May pudo ver algo moverse en su rostro. Complejo, en capas, el movimiento de un hombre desmantelando algo que había construido mal, y descubriendo que los cimientos todavía eran sólidos, incluso si la estructura había estado mal. Cruzó hacia Ruth y le puso la mano en el hombro brevemente, solo por un segundo, el mayor contacto del que ambos eran probablemente capaces en un día normal. Y Ruth cerró los ojos solo por ese segundo, y luego los abrió de nuevo, y Cole dio un paso atrás y el momento terminó. «Cierra temprano esta noche», dijo él. «No le abras la puerta a nadie que no conozcas». Ruth lo miró. «Cole, he estado cerrando mi propia puerta durante 7 años». «Lo sé». Se tocó el ala del sombrero. «Te lo pido de todos modos». Salieron del pueblo con la mañana completamente rota a su alrededor. El sol alto y afilado sobre la nieve aún atrapada en las sombras de los edificios. El camino hacia el norte se extendía ante ellos entre los campos marrones de invierno. May cabalgaba con su cuaderno en el bolsillo del abrigo y el peso de todo lo que había añadido a él presionando su costado como un segundo latido. Pensaba en Daniel Fry en Cheyenne y en lo que le iba a escribir y si vendría. Pensaba en la brecha de 14 meses entre que Consolidated Western compró el préstamo y que presentaron el aviso de cesión. Una brecha que sugería que habían estado planeando esta adquisición durante más tiempo del que nadie sabía, lo que significaba que probablemente había otros ranchos en este territorio en la misma posición que Cole, otros libros de contabilidad con otras páginas insertadas, otros hombres viviendo en tierras que ya estaban siendo silenciosamente maniobradas para quitárselas. Pensaba en Warren Holt sentado frente a una mesa de cena con el juez Garrow y la satisfacción específica de un hombre que ya había asegurado todas las salidas antes de encender el fuego. Y pensaba en lo que Ruth había dicho que seguía volviendo a ella, dando vueltas como siempre lo hace un detalle crítico cuando aún no ha descubierto cómo encaja. Holt dijo que sería mejor para todos si la familia animaba a Cole a aceptar la oferta antes de que se vuelva desagradable. Antes de que se vuelva desagradable. No había dicho antes de que se vuelva complicado. No antes de que se vuelva difícil o antes de que llegue a los tribunales. Había dicho desagradable. La palabra de un hombre que no pensaba en abogados. «Cole», dijo May. Él la miró. Holt le dijo a Ruth que la situación debía resolverse antes de que se volviera desagradable. Mantuvo la vista en el camino. Esa es una palabra específica. Cuando un hombre así usa una palabra así significa que ya ha decidido cómo es lo desagradable y está decidiendo si usarlo. Cole cabalgó en silencio por un momento. «¿Crees que actuaría contra el rancho?» «Creo que está acostumbrado a que la gente ceda antes de este punto, y no hemos cedido, y ahora está recalculando». Hizo una pausa. Cuando hombres como Holt recalculan, no se vuelven más pacientes. La mano de Cole se movió sin pensar a su cadera.
El gesto habitual de un hombre que comprueba algo que se supone que debe estar allí. ¿Cuánto tardará tu carta en llegar a Fry en Cheyenne? 3 días para llegar. 3 días para recibir respuesta si escribe de inmediato. Lo miró. 6 días como mínimo antes de tener representación legal, y eso suponiendo que acepte el caso. ¿Y si no lo hace? May guardó silencio por un momento. Los caballos se movían firmemente por el camino helado. El frío era profundo, claro y absoluto a su alrededor. El tipo de frío que hacía que el sonido se transportara de manera extraña, como si todo pareciera más cerca de lo que estaba. Lo aceptará, dijo, porque cuando le escriba, le contaré sobre los otros nombres en mi cuaderno. Los otros casos, el patrón. Miró a Cole. Un abogado que quiere hacerse un nombre en este territorio no dice no a un caso que podría derribar a una compañía que realiza fraudes coordinados contra los terratenientes de Wyoming. Hizo una pausa. Y si es el hombre que creo que es, estará lo suficientemente enojado como para hacerlo bien. Cole la miró. La inexpresividad en sus ojos había cambiado en los últimos 2 días. No se había ido, no había sido reemplazada por algo fácil o suave, sino alterada como un trozo de tierra que ha estado congelado durante un largo invierno y apenas comienza a sentir en las capas más profundas el cambio de estación. Has estado construyendo este caso durante 3 años, dijo. No era una acusación, era algo más cuidadoso que eso, una observación ofrecida lentamente, como un hombre que extiende algo frágil. May pensó en el cuaderno, los nombres y fechas y números de caso escritos en los márgenes y en el reverso de los papeles de calco, y más tarde, cuando tuvo dinero para un libro adecuado, en columnas ordenadas. La evidencia que había reunido no porque tuviera un plan, sino porque no podía evitar verla. No podía dejar de sentir su incorrección. No podía ser la mujer de la fotocopiadora que miraba lo que tenía delante y elegía no entender lo que significaba. No sabía hacia qué estaba construyendo, dijo. Solo sabía qué importaba. Cole volvió la cara hacia el camino. Cabalgó un rato sin hablar. El rancho apareció a la vista debajo de ellos mientras coronaban la cresta, el patrón familiar de edificios y líneas de cerca y campos pálidos de invierno. El humo delgado que se elevaba de la chimenea donde el fuego guardado todavía respiraba. Su tierra. El sueño de su hermano y su dolor y sus 12 años de trabajo solitario y las cosas que alguien más había decidido sin preguntarle que ya eran suyas. Escribe la carta esta noche, dijo. Lo haré. Y May no la miró. Su voz tenía la cualidad que adquiría cuando decía algo que le costaba. La particular uniformidad baja de un hombre que gasta algo que no tenía en gran abundancia. Lo que le dijiste a Holt ayer sobre no tenerle miedo. Hizo una pausa. ¿Decías la verdad? May pensó en estar en esa puerta con la sonrisa de Holt haciendo inventario de todo lo que había detrás de ella. Pensó en el frío que la había recorrido cuando reconoció lo que él era y entendió que ya se había movido sobre esta tierra y se movería más. Pensó en el cuaderno en su abrigo y lo que representaba. Años de observar y esperar y llevar información que nadie con poder había estado dispuesto a actuar. No, dijo honestamente. Tenía miedo. Simplemente no dejé que se notara. Miró el rancho debajo de ellos. Hay una diferencia. Cole la miró entonces, la miró de verdad, y algo en su rostro se abrió en el más mínimo grado. No el cuidadoso reajuste de la primera noche o la recepción controlada de malas noticias, sino algo debajo de ambos, algo más antiguo y fundamental. La expresión de un hombre que ha estado solo de una manera particular durante mucho tiempo y acaba de reconocer, sin estar del todo preparado para ello, que ya no lo está. No dijo nada. Giró su caballo hacia el sendero que bajaba al rancho, y May lo siguió, y ninguno de los dos habló el resto del camino. Pero cuando llegaron al patio y Cole desmontó y tomó las riendas del caballo de ella sin preguntar, y cuando May entró y se sentó a la mesa, y abrió su cuaderno, y cogió su pluma, el silencio entre ellos había cambiado de nuevo, se había profundizado en algo que no era ausencia, sino presencia, el peso cálido y específico de dos personas que habían acordado, sin decirlo, estar en el mismo lugar.
Escribió la carta a Daniel Fry a la luz de la lámpara. 4 páginas, precisas y completas. La cadena de documentación expuesta claramente, la evidencia nombrada y organizada, la solicitud declarada llanamente al final. La selló y la dejó sobre la mesa. Afuera, Cole todavía estaba en el granero. Podía oírlo moverse entre los familiares sonidos vespertinos de un hombre que cierra su propiedad por la noche. Los sonidos que había estado oyendo durante solo 3 días, pero que ya había empezado a conocer. La forma en que conoces los sonidos de un lugar que ha comenzado sin previo aviso a convertirse en tuyo. La lámpara ardía, el fuego se asentaba, y en algún lugar entre Gravel Bend y Cheyenne, en el mismo camino por el que un hombre con un buen abrigo había vuelto hacía 2 días, Warren Holt estaba decidiendo que la paciencia tenía sus límites, y que era hora de dejar de esperar a que Cole Darnell cayera y empezara a asegurarse de que lo hiciera. La carta salió en la diligencia de la mañana siguiente, y luego no hubo nada que hacer más que esperar, trabajar y vigilar el camino. May vigilaba el camino como había aprendido a vigilar las cosas, no con atención obvia, sino con una conciencia periférica de alguien que había pasado años en habitaciones donde las cosas importantes sucedían en los márgenes. Cocinaba, limpiaba, repasaba sus notas cada tarde y las ampliaba. Y Cole salía cada mañana y volvía cada tarde, y comían juntos y hablaban de lo que había que hablar, y dejaban el resto en el silencio donde siempre había vivido. Y el silencio era diferente ahora, más lleno, como se siente diferente una habitación cuando ha sido habitada el tiempo suficiente para contener la forma de las personas en ella. Al cuarto día, Cole entró desde la línea de la cerca este, con la mandíbula apretada y los ojos planos de la manera que May había aprendido a leer como noticias que aún no había decidido cómo entregar. Colgó su abrigo, se sentó a la mesa, y ella sirvió 2 tazas de café, se sentó frente a él y esperó. Había hombres en el límite sur esta mañana, dijo. 2 de ellos, en el lado de Consolidated Western de la cerca, justo dentro, mirando la tierra. Envolvió sus manos alrededor de la taza, sin hacer nada, solo mirando. «Quieren que los veas», dijo May. «Lo sé. Quieren que salgas y los confrontes para tener una razón para escalar la situación». Miró su café. «No lo hagas». Cole la miró. «Esa es mi tierra en la que están parados al borde. Lo sé. Y ellos saben que lo sabes. Y tú y Eddie cuentan con lo que eso le hace a un hombre». Lo miró a los ojos. «En el momento en que salgas con tu rifle, dejan de ser intrusos y se convierten en testigos de tu agresión». Y el abogado de Holt lo anota y se convierte en parte del expediente que están construyendo. Hizo una pausa. «Están tratando de enfadarte lo suficiente como para que cometas un error. Eso es lo que es esto». Cole guardó silencio por un momento. Su mandíbula todavía estaba apretada, pero ella podía verlo procesándolo, dejando a un lado algo que le costaba dejar a un lado. «¿Cuánto tiempo esperamos hasta saber de Fry? ¿Y si Fry no viene?» «Vendrá». May lo dijo con más certeza de la que sentía, lo cual era lo correcto, porque lo que Cole necesitaba en ese momento no era su evaluación honesta de la probabilidad. Necesitaba la versión de las cosas que le impidiera cabalgar hasta esa cerca. Vendrá porque el caso es sólido y porque le di suficiente en esa carta para que lo supiera. Cole bebió su café, dejó la taza, miró la mesa. Thomas habría salido, dijo. No con amargura, solo la simple declaración de una diferencia entre 2 hombres, uno vivo y otro no. Thomas perdió su tierra, dijo May en voz baja. Cole levantó la vista. Ella le sostuvo la mirada y no lo suavizó porque suavizarlo habría sido el tipo de amabilidad equivocada, la que se siente gentil en el momento y cuesta más después. Él le sostuvo la mirada por un largo momento y luego asintió una vez, el asentimiento corto y decisivo de un hombre que cierra una puerta a algo, y volvió a coger su taza. La respuesta de Daniel Fry llegó al 6.º día. May estaba en la mesa cuando Cole la trajo del correo. Reconoció el matasellos de Cheyenne antes de reconocer cualquier otra cosa, y la sostuvo por un momento antes de abrirla. El segundo suspendido específico antes de que lo que has estado esperando se convierta en lo que sabes.
Fry escribía con el estilo conciso y eficiente de un hombre que cobraba por hora y había aprendido a no malgastar palabras. Había recibido su carta. La había leído 3 veces. La cadena de documentación que ella había descrito era, en su opinión, suficiente para respaldar una demanda por fraude en un tribunal territorial si la evidencia física coincidía con su relato. Tenía 2 condiciones. Primero, necesitaría examinar los libros de contabilidad originales y las páginas insertadas en persona antes de aceptar presentar la demanda. Segundo, May necesitaría estar presente en todos los procedimientos como testigo material y experta en documentación, lo que significaba que necesitaría firmar una declaración jurada que atestiguara su experiencia profesional y sus hallazgos. Estaría en Gravel Bend en 4 días. May dejó la carta sobre la mesa, apoyó la mano plana sobre ella y cerró los ojos por un momento. No por alivio. Era demasiado pronto para el alivio, sino por la sensación específica de algo que había sido potencial convirtiéndose en real. La sensación de una puerta que había estado cerrada, finalmente abriéndose sobre sus bisagras. Cole la estaba observando. Viene en camino. 4 días. Abrió los ojos. Necesita ver los libros originales, los 3. Miró la caja debajo de la escalera del desván. No los movemos. No los sacamos de esta casa. Y no le decimos a nadie que viene. Ni a Ruth, ni a Briggs en la oficina del secretario. A nadie. Cole miró la caja. Algo se movió en su rostro. La expresión particular de un hombre que ha mantenido algo privado durante mucho tiempo y ahora se le pide que dé acceso a otras personas, a la evidencia de su propia vulnerabilidad expuesta en columnas de números. La miró por un largo momento. Está de nuestro lado, dijo May. Lo sé. Cole la miró. No significa que sea fácil que un extraño revise tus libros. No, dijo May. No lo es. Hizo una pausa. Pero Holt ya sabe lo que hay en ellos. La única persona que todavía está a oscuras es el juez. Se acercó a la caja, puso la mano en la tapa y se quedó allí un segundo. Luego se enderezó sin abrirla. Fue a la estufa, se sirvió más café y eso fue todo. El problema llegó al tercer día. No vino del límite sur ni de un hombre con un buen abrigo, sino de Ruth, que era la dirección que May había estado vigilando con menos atención. Y así fue como la sorprendió. Ruth llegó al rancho a primera hora de la tarde, algo que nunca había hecho antes. May oyó el caballo, miró y sintió la pequeña tensión que se había convertido en su respuesta estándar a las llegadas inesperadas. La forma del cuerpo de preguntar antes de que lo hiciera la mente. ¿Es esto una amenaza? Observó a Ruth desmontar, atar el caballo y cruzar el patio con un paso rápido y controlado, y supo antes de que Ruth llegara a la puerta que algo había sucedido. La abrió antes de que Ruth llamara. Ruth entró, se detuvo y miró rápidamente la habitación, como lo hacen las personas cuando necesitan confirmar que no están siendo escuchadas. ¿Dónde está Cole? En el pasto del este. ¿Qué pasó? Ruth se quitó los guantes, sus manos no estaban firmes. Holt vino a la tienda de nuevo esta mañana, no solo esta vez. Tenía un hombre con él, un abogado creo, por cómo vestía. Se sentó en la silla junto a la estufa sin ser invitada, y May no comentó nada al respecto. Me dijo que estaba al tanto de que Cole había estado en contacto con un abogado en Cheyenne. Me dijo que la situación había superado el punto en que un simple acuerdo era posible. Su voz era controlada pero tensa. La voz de una mujer que maneja algo grande en un recipiente pequeño. Dijo que si Cole no entregaba la escritura voluntariamente en 48 horas, Consolidated Western solicitaría la posesión inmediata basándose en el incumplimiento del saldo acelerado y pediría una orden judicial para desalojar a cualquier ocupante de la propiedad. May se quedó de pie junto a la mesa y sintió cómo la información aterrizaba y se extendía. 48 horas. Fry llegaría en un día, pero 48 horas significaba que Holt planeaba actuar antes de que llegara Fry, o al mismo tiempo. O quería que Cole creyera que actuaría de inmediato para forzar una decisión antes de que Fry llegara. «Sabe que Fry viene», dijo May. Ruth la miró. «¿Cómo lo sabría? Porque tiene a alguien vigilando el correo». May lo dijo sin rodeos. «Segura,
la conclusión de un patrón que había estado viendo construir. Sabe que fuimos a la oficina del secretario, sabe que hablamos contigo, ha estado un paso por detrás de nosotros, y ahora ha decidido dejar de vestirlo. Pensó en Briggs en el mostrador, en la cuidadosa vacuidad de su rostro cuando le preguntó por el aviso de sesión, en el perro que se movía entre los edificios en la calle principal cada mañana. La lámpara en la ventana de la panadería, toda la pequeña y ordinaria maquinaria de un pueblo donde todos conocían los asuntos de los demás, y a algunas personas se les pagaba para asegurarse de que ciertos asuntos se informaran a la parte correcta. Miró a Ruth. ¿Dijo algo más? Ruth abrió la boca, la cerró, se miró las manos. La pausa fue lo suficientemente larga como para que May la notara y sintiera su cualidad particular. No una pausa de incertidumbre, sino una pausa de decisión. El silencio de alguien que elige si decir lo más difícil. Ruth. Ruth levantó la vista. Sus ojos eran firmes, pero algo detrás de ellos no lo era. Dijo, se detuvo, empezó de nuevo. Dijo que la mujer que Cole había traído de San Luis tenía un historial de hacer acusaciones sobre instituciones financieras que no podía respaldar con pruebas adecuadas. Dijo que la habían despedido de la sucursal de San Luis del First Territorial Bank exactamente por esa razón. La voz de Ruth era cuidadosa, uniforme. Dijo que cualquier cosa que ella hubiera encontrado en los libros debía tomarse en ese contexto. La habitación estaba muy silenciosa. May se quedó de pie junto a la mesa, miró la veta de la madera y pensó en la oficina del socio principal en San Luis, en el libro de contabilidad que le devolvieron y en la amable sonrisa que significaba, tienes razón y no dirás nada. Pensó en la carta que le habían dado 2 semanas después, formal y cortés, agradeciéndole sus servicios y deseándole lo mejor en sus futuros proyectos. Pensó en el sonido específico que hace una puerta cuando se cierra de una manera que se pretende que sea permanente. Eso es lo que dijo May, no como una pregunta. Sí, ¿y le creíste? Ruth la miró directamente. No sé qué creo. Su voz era honesta, de la manera en que las voces honestas a veces cortan más profundo que las deshonestas. Sé que viniste aquí de alguna parte, y sé que encontraste algo en esos libros que Cole no sabía que estaba allí, y sé que pareces saber lo que haces. Pero también sé que Holt lo dijo como un hombre que tenía un expediente sobre ti y había estado esperando para usarlo. Hizo una pausa. Pensé que deberías saber que tiene ese expediente. May la miró por un momento. Ruth le devolvió la mirada sin pestañear. Esta mujer que había estado guardando dolor, culpa e información sola durante 7 años, que había sido descartada, manejada, y se le había dicho que se mantuviera en su lugar, que aún así había venido hoy para decir lo difícil a una mujer que no conocía porque era lo correcto. El banco me despidió. May dijo que esa parte es cierta. Encontré irregularidades en la documentación de préstamos que el socio principal no quería que se encontraran. Cuando lo dije, me dijo que había cometido un error. Cuando dije que no, me despidieron. Le sostuvo la mirada a Ruth. Lo que no es cierto es que no pudiera respaldarlo con pruebas. Tenía pruebas. Tenía 4 meses de documentación. Lo que no tenía era un socio, un jefe o un juez dispuesto a mirarlo. Hizo una pausa. Holt tiene un expediente que dice que yo era una empleada descontenta que hizo afirmaciones sin fundamento. Tiene ese expediente porque alguien lo construyó específicamente para desacreditarme si alguna vez aparecía en un lugar como este. Miró los libros de contabilidad en el estante donde Cole los había movido, lo que significa que alguien me ha estado vigilando durante más tiempo del que llevo aquí. Ruth guardó silencio por un momento. Luego dijo, sabían que volverías. Sabían que lo intentaría de nuevo en alguna parte. May se enderezó. No sabían que ya había encontrado lo que necesitaba antes de que llegaran. Oyó el caballo de Cole en el patio. Entró por la puerta, vio a Ruth y se quedó quieto por un segundo. La quietud de un hombre que lee una habitación y obtiene un resultado que no esperaba. Y luego miró a May, y May negó con la cabeza ligeramente. 1/4 de pulgada, lo justo, y él se quitó el abrigo y el sombrero, los colgó y se sentó a la mesa. May le contó todo.
Le contó sobre las 48 horas y la orden judicial, y le contó lo que Holt había dicho sobre su historial con el banco, y se lo contó sin adornos ni suavizantes, solo los hechos en el orden en que habían llegado, como siempre presentaba la información cuando la información era seria. Observó su rostro mientras hablaba, y lo vio permanecer controlado, y observó el músculo específico en su mandíbula, y observó sus manos sobre la mesa, abiertas y planas, las manos de un hombre que se obliga a permanecer quieto. Cuando terminó, él guardó silencio por un momento. Luego la miró. ¿Es cierto algo de lo que dijo sobre ti? La parte sobre el despido, sí. ¿Y el resto? No. Le sostuvo la mirada durante mucho tiempo. El fuego crepitaba. Ruth se sentó junto a la estufa y no dijo nada, y May se lo agradeció. Cole la miró con la atención total y plana que le había dedicado desde el primer día. La atención que no tomaba atajos y no concedía respuestas fáciles. La atención de un hombre que había aprendido que las cosas más importantes solían ser las que la gente evitaba. Te creo, dijo. May sintió que algo se movía en su pecho. No dramáticamente, no como se mueven las cosas en las historias, solo un pequeño movimiento interno, el asentamiento silencioso de algo que había estado preparado. Lo van a usar en el tribunal, dijo ella. El abogado de Holt va a poner mi despido en el registro y lo usará para cuestionar la credibilidad de las pruebas que he construido. Mantuvo la voz firme. Fry necesita saberlo antes de llegar. Necesita estar preparado. Escríbele esta noche. Ya tengo la carta medio escrita en mi cabeza. Los miró a ambos, pero hay algo más inmediato. 48 horas. Fry llega mañana. Si Holt solicita la orden judicial hoy o esta noche, Fry puede llegar al mismo tiempo que el sheriff. La mandíbula de Cole se tensó. Garrow firma la orden. Sí, lo que significa que se tramita rápido. Lo que significa que en la práctica podemos tener menos de 48 horas. May miró los libros de contabilidad en el estante. Necesitamos mover esos libros a un lugar donde Holt no pueda llegar a ellos. Si su gente viene a este rancho antes de que llegue Fry y esos libros están aquí, no tocarán mi casa, dijo Cole. Cole. Su voz era tranquila. Holt no necesita tocar tu casa. Necesita que uno de sus hombres esté solo en una habitación con esos libros durante 5 minutos. Las páginas insertadas desaparecen y de repente tu evidencia es la palabra de una mujer contra el abogado de una corporación. Lo miró. ¿Dónde podemos ponerlos esta noche? Pensó por un momento. Ruth miró a Cole. Algo pasó entre ellos y May lo vio y reconoció su forma. Dos personas que habían estado en desacuerdo y estaban encontrando, en la presión de un momento específico, lo que había debajo de la discusión que siempre había sido sólido. Mi tienda, dijo Ruth. Detrás de la mesa de corte hay un panel en el suelo. Thomas lo construyó cuando llegamos aquí. Guardaba los papeles de la tierra de la reclamación de Henderson Creek allí. Se detuvo, se miró las manos por un momento. Simplemente no los mantuvo lo suficientemente actualizados. Levantó la vista. Nadie lo sabe excepto yo. La gente de Holt ha estado vigilando el rancho. No han estado vigilando una tienda de vestidos en la calle principal. Cole miró a May. May miró los libros. Esta noche, dijo, después de que oscurezca. Ruth se los lleva con ella ahora, y yo voy por separado después de la cena. Hizo una pausa. Y Ruth, la carta del First Territorial Bank, la que me diste, necesito que escribas todo lo que Holt te dijo hoy con tus propias palabras, con la fecha, y lo firmes. Cada vez que vino a esa tienda, todo lo que dijo, lo más exacto que puedas recordar. Ruth se enderezó ligeramente. Me estás convirtiendo en testigo. Ya eres un testigo. Te estoy convirtiendo en una documentada. May la miró a los ojos. Fue tras las tierras de tu familia hace 7 años y lo está haciendo de nuevo. Has estado observando esto más tiempo que cualquiera de nosotros. Hizo una pausa. Quiero eso por escrito. Ruth guardó silencio por un momento. Luego se levantó, cogió sus guantes y miró a Cole con la expresión que May había visto en su rostro en la tienda. Compleja, en capas,
la mirada de una mujer que había estado cargando algo sola y se le pedía que lo dejara en compañía. Lo tendré escrito para cuando vengas esta noche. Se llevó los libros de contabilidad en su alforja, envueltos en la tela encerada que May usaba para guardar los productos secos, y cabalgó de regreso al pueblo bajo la luz del atardecer. May se quedó en el porche y la vio irse, y Cole se quedó a su lado y observaron hasta que la figura de Ruth rodeó la línea de árboles y desapareció. Quería ayudar desde el principio, dijo Cole. Lo sé. Debería haber... Sí. May no lo dejó terminar, pero no lo hiciste, y ella no presionó lo suficiente. Y ahora ninguna de esas cosas importa. Se giró y lo miró. Lo que importa es que mañana un abogado que ha leído mi carta va a entrar por esa puerta, y cuando la gente de Holt venga a este patio, y vendrán, van a encontrar a una mujer que ha estado construyendo este caso durante 3 años, y a un hombre que construyó su vida en esta tierra con sus propias manos, y al abogado de Cheyenne que sabe exactamente cómo es el fraude, y está lo suficientemente enojado como para decirlo frente a un juez. Hizo una pausa. Eso es con lo que Holt no contaba. Sabe de mi expediente, no sabe del testimonio de Ruth, no sabe de la cadena de casos en mi cuaderno. No sabe que movimos las pruebas esta noche. Miró el camino que llevaba de vuelta al pueblo, el mismo camino por el que Holt había bajado 2 veces, con aspecto de un hombre que ya había ganado. Ha estado contando con que estemos solos, asustados y sin preparación. Cole miró el camino. Luego la miró a ella. A la luz del atardecer, su rostro había perdido parte de la expresión plana y reservada que había sido su expresión por defecto desde el día en que bajó de la diligencia. No toda, no de forma permanente, pero lo suficiente para dejar pasar lo que había debajo. Algo cuidadoso y real, algo que se había estado construyendo en las pequeñas acumulaciones diarias de café y libros de contabilidad y palabras honestas dichas en momentos difíciles. No somos ninguna de esas cosas, dijo. No, dijo May, no lo somos. Entró para escribir la carta a Fry y para hacer la cena, y para esperar la oscuridad, y Cole entró detrás de ella, y cerró la puerta contra el frío, y el rancho se asentó a su alrededor con la solidez específica de un lugar por el que se había luchado, y la lámpara ardía en la mesa entre las 2 sillas. Y afuera, en el camino a Gravel Bend, los cascos del caballo de Ruth se desvanecieron en la quietud de una tarde de Wyoming que fue la última tranquila que tendrían en algún tiempo. Daniel Fry llegó a la mañana siguiente en un caballo gris con una cartera de cuero a la espalda y la apariencia de un hombre que había cabalgado toda la noche y no le importaba que se notara. Era más joven de lo que May esperaba, a mediados de sus 30, delgado, con ojos oscuros y penetrantes, y el tipo de boca que se mantenía recta cuando pensaba y solo se movía cuando tenía algo que valiera la pena decir. Ató su caballo al poste, llamó una vez, y May abrió la puerta antes de que su mano bajara por segunda vez. La miró. Usted es Calloway. Lo soy. Me describió 4 páginas. Entró y dejó la cartera sobre la mesa. La mayoría de la gente que quiere mi ayuda me escribe una. Los que escriben 4 o saben exactamente lo que tienen o no saben nada en absoluto. Miró alrededor de la habitación, observó la estufa, la mesa, la caja debajo de la escalera del desván. Usted sabe exactamente lo que tiene. Sí, dijo May. Siéntese. El café está listo. Cole bajó del desván y estrechó la mano de Fry, y los 2 hombres se miraron con la particular evaluación de hombres que juzgan rápido y no se disculpan por ello. Lo que sea que Cole vio pareció satisfacer algo, porque se sentó sin que se lo pidieran, se sirvió su propio café y dejó la mesa para May y Fry. May expuso la cadena de documentación como la había construido en sus notas. Acuerdo original, enmienda insertada, discrepancia en el tipo de papel, ruptura de la secuencia de páginas, historial de pagos, el aviso de cesión en la oficina del secretario del condado, la carta del First Territorial Bank que Ruth le había dado, la brecha de fechas entre la transferencia del préstamo y el archivo público. Puso cada pieza frente a Fry en orden y habló sobre cada una,
y lo vio leer con la velocidad de un hombre que había procesado una gran cantidad de papel en su vida y había aprendido a encontrar rápidamente la columna vertebral de un argumento. Se detuvo en la página de la enmienda insertada. La giró, la sostuvo hacia la luz de la ventana, la volvió a dejar. El papel es más ligero, dijo, en un 10% aproximadamente. Los márgenes son más estrechos en el lado izquierdo, en aproximadamente 3/16 de pulgada. Fry la miró. Lo midió con una cinta de modista de la tienda de Ruth Darnell. May mantuvo su rostro neutral. No es un instrumento de topógrafo, pero es suficiente para establecer una discrepancia medible que un tribunal puede verificar con los instrumentos adecuados. Fry volvió a mirar la página. Luego miró el historial de pagos. Luego cogió el aviso de sesión de la oficina del secretario del condado y lo leyó 2 veces. Lo dejó y se reclinó, cruzó los brazos y miró al techo por un momento. Como los abogados miran los techos cuando no ven el techo en absoluto, sino que están organizando las cosas en la secuencia que pueden usar. Cuestionarán su credibilidad, dijo. Se lo dijo a May, no a Cole. Lo sé. Holt ya lo intentó con Ruth Darnell. Tiene un expediente sobre mi despido del banco en San Luis. Le sostuvo la mirada a Fry. Todo en ese expediente es fácticamente exacto. Me despidieron. La razón declarada fue el rendimiento. La razón real fue que encontré fraude en la documentación de préstamos y el socio principal no quería que se encontrara. ¿Puede probar la razón real? No con evidencia directa. Con evidencia de patrón, sí. Abrió su cuaderno y pasó a las páginas que había estado construyendo durante 3 años. 4 casos en los territorios de Montana y Wyoming en los últimos 6 años donde aparece la misma estructura. Préstamo adquirido por Consolidated Western. Enmienda insertada después de la firma. Cláusula de aceleración ejecutada. Propiedad adquirida a valor de incumplimiento. En 3 de esos 4 casos, Robert Amos fue el abogado que presentó la demanda. En 2 de esos casos, el préstamo original había pasado por la sucursal de San Luis del First Territorial Bank antes de la transferencia a Consolidated Western. Dejó el cuaderno sobre la mesa. La misma institución que me empleó y luego me despidió cuando empezara a encontrar irregularidades. Fry miró el cuaderno. Lo miró como un hombre mira algo que sabe que va a cambiar la forma de sus próximos meses y se toma un momento para entenderlo antes de comprometerse. Luego lo cogió y empezó a leer, y May lo dejó leer, y Cole se sentó al otro lado de la mesa, bebió su café y no dijo nada, lo cual era exactamente lo correcto. Fue Cole quien oyó primero los caballos. Se levantó de la mesa sin prisa, lo que le dijo a May todo sobre cómo había decidido comportarse hoy. Cruzó hacia la ventana, miró y su mandíbula se apretó de la manera específica en que se apretaba cuando estaba manejando algo. 3 jinetes, dijo. Holt al frente. Fry cerró el cuaderno. Miró a May. ¿Cómo quiere jugar esto? Usted quédese en la mesa, dijo May. Cole abre la puerta. Yo me quedo detrás de él. Hizo una pausa. No hable hasta que se lo pida. Fry asintió una vez, se reclinó, cruzó las piernas, puso las manos sobre la mesa frente a él, y parecía exactamente lo que era. Un hombre que había estado en habitaciones como esta antes, y no le preocupaba estar en una de nuevo. El golpe en la puerta fue confiado, el golpe de un hombre que creía que la puerta ya era suya. Cole abrió. Hall estaba en el porche con sus 2 jinetes flanqueándolo y su abogado del día anterior un paso atrás. Llevaba papeles. Sus ojos encontraron a Cole, luego a May detrás de Cole y luego a Fry en la mesa, y se quedaron muy quietos por medio segundo antes de que la sonrisa volviera a su lugar. Señor Darnell, me alegro de que estén ambos aquí. Esperaba evitar hacer múltiples viajes. Ya ha hecho suficientes viajes, dijo Cole. Su voz era nivelada. Su cuerpo llenaba el marco de la puerta sin agresión, solo presencia. La presencia de un hombre de pie frente a algo que era suyo. Holt levantó los papeles. Tengo una orden judicial firmada por el juez Garrow esta mañana que autoriza a Consolidated Western Cattle Company
a tomar posesión de esta propiedad basándose en el incumplimiento del saldo acelerado bajo los términos del acuerdo de préstamo. Tienen hasta el mediodía de hoy para desalojar. Cole no se movió. Le animaría a leerla con atención, dijo Holt. Sus ojos se movieron hacia May. O que alguien se la lea. Puedo leerla, dijo May. Se adelantó, Cole se hizo a un lado, y ella tomó los papeles de la mano de Holt y los examinó con el mismo método pausado que usaba para todo. Leyó cada página. No se apresuró, porque apresurarse le habría dicho algo sobre su estado de ánimo que no quería que él supiera. Levantó la vista. Esta orden hace referencia al acuerdo de préstamo modificado como base para la cláusula de aceleración. Correcto. El acuerdo de préstamo modificado que se insertó en el libro de contabilidad del señor Darnell después de su firma. Le sostuvo la mirada a Holt, el que tiene un papel que no coincide con el documento original y con márgenes que son mediblemente más estrechos que cualquier otra página del acuerdo. Algo se movió en los ojos de Holt, controlado, desaparecido. Esa es una acusación muy seria, señora Darnell. Es un hallazgo documentado. Se giró. Señor Fry. Fry se levantó, cogió la cartera, se acercó a la puerta, se paró junto a May y miró a Holt con una expresión agradable de un hombre que encuentra su trabajo interesante. Daniel Fry. Represento al señor y la señora Darnell en el asunto de la demanda por fraude de préstamo contra Consolidated Western Cattle Company. Sacó un documento de la cartera y se lo tendió al abogado de Holt. Presenté una demanda por fraude ante el Tribunal Territorial en Cheyenne ayer por la tarde por telégrafo. El número de caso está en la parte superior de esa página. El juez Harlan Willis ha emitido una suspensión de todas las acciones de propiedad relacionadas con esta cuenta, pendiente de la revisión de la demanda por fraude. Hizo una pausa. El juez Willis, debo mencionar, está al tanto de que el juez Garrow ha tenido contacto social con su cliente en el último año y, en consecuencia, ha recusado al Tribunal del Condado de cualquier procedimiento relacionado con este asunto. El abogado de Holt tomó el papel. Lo leyó de nuevo. May observó su rostro y observó el momento en que la información se asentó, y observó lo que le hizo a la cuidadosa y profesional vacuidad que había estado usando. Holt miró el papel en la mano de su abogado. Miró a May, miró a Fry, miró a Cole de pie en el marco de su propia puerta, en su propia tierra, frente a su propia casa, con los brazos a los lados y los ojos planos, pacientes y completamente sin miedo. Esto no ha terminado, dijo Holt. Su voz había perdido su suavidad, solo en el borde, apenas. Pero May lo oyó, y supo que Cole lo oyó, y sospechó que Fry había estado escuchando exactamente eso. No, dijo Fry agradablemente. No lo ha hecho. Nos vemos en el Tribunal Territorial, señor Holt. Haré que mi secretario le envíe la fecha. Se apartó de la puerta. Buen viaje de vuelta al pueblo. Holt se quedó en el porche por un momento. Sus dos jinetes lo observaban, esperando instrucciones, y May pudo verlo calcular el papel en la mano de su abogado, el nombre del juez en él, el tipo específico de daño que un caso de fraude territorial podría hacer a una compañía que había estado realizando la misma operación en múltiples condados, y prefería que nada de eso se examinara en un tribunal abierto. Lo vio calcular y lo vio llegar a la única conclusión disponible para un hombre que había planeado para cada contingencia, excepto la que estaba de pie frente a él. Se giró y caminó de regreso a su caballo. Su abogado lo siguió. Los dos jinetes siguieron al abogado. May se quedó en la puerta y los vio montar y los vio cabalgar de regreso por el sendero hacia el camino. Y siguió observando hasta que el último polvo de sus caballos se asentó de nuevo en el suelo helado. Cole soltó un suspiro a su lado. No fue un sonido dramático, solo la exhalación particular de un hombre que libera algo que había estado conteniendo durante más de una sola mañana. ¿Se acabó?, dijo. Fry se acercó para pararse en la puerta junto a ellos. La amenaza inmediata ha terminado. El caso en sí llevará tiempo, meses posiblemente. Impugnarán la demanda por fraude. Intentarán desacreditar la documentación. Presentarán mociones. Miró a May.
y absolutamente irán tras su historial con el banco en San Luis. Que lo hagan, dijo May. Para cuando estemos frente al juez Willis, tendré documentación de cada caso en ese cuaderno conectado con Consolidated Western. El despido de San Luis se ve diferente cuando está junto a otros 4 casos donde se usó la misma estructura contra terratenientes que no tenían a nadie vigilando sus libros. Miró a Fry. Quiero interrogar al socio principal de la sucursal de San Luis del First Territorial Bank. Fry la miró por un momento. ¿Bajo qué fundamentos? Bajo el fundamento de que el banco vendió el préstamo de Cole a Consolidated Western hace 14 meses y esperó 6 meses para archivar públicamente el aviso de cesión, lo que le dio a Consolidated Western una ventana de 6 meses para operar contra esta propiedad sin un registro público de su participación. Hizo una pausa. Quiero saber quién en el First Territorial Bank autorizó el archivo tardío y si esa persona tiene una relación financiera con Consolidated Western. Miró a Fry fijamente. Creo que la tienen. Fry guardó silencio por un momento. Luego dijo, ha estado construyendo este caso durante 3 años. Desde antes de saber que este rancho existía, dijo May. Desde antes de saber el nombre de Cole Darnell. Miró a Cole. Vine aquí buscando un lugar para ser útil. No sabía que el lugar iba a necesitar exactamente lo que yo tenía. Fry se fue antes del mediodía con los libros de contabilidad en su cartera y una lista de 17 artículos que May necesitaba que solicitara de las oficinas de Consolidated Western en Denver. Estrechó la mano de Cole en la puerta y la de May, y la miró con la expresión de un hombre que había recalibrado sus expectativas de una persona en el transcurso de una sola mañana, y no estaba seguro aún de si estar impresionado, humilde o ambos. Escribiré cuando se fije la fecha de la audiencia, dijo. No será pronto. Estas cosas se mueven lentamente en el tribunal territorial. Miró el camino, pero se mueven. Se fue y los dejó en el patio, en el frío aire de noviembre, con el rancho silencioso a su alrededor, y el silencio específico de algo concluido. No terminado, no resuelto por completo, pero girado en una dirección que no podía deshacerse. Ruth vino esa tarde. May había enviado un mensaje con el correo, y Ruth llegó con los libros de contabilidad en su alforja y su testimonio escrito en un sobre, y una expresión en su rostro que no era exactamente alivio, pero era lo más parecido que Ruth Darnell probablemente era capaz de sentir en un día normal. Se sentó a la mesa y bebió café, y los 3 repasaron lo que había sucedido y lo que venía después, y lo que el caso requeriría de cada uno de ellos. Y May observó a Cole y Ruth hablar entre ellos. Hablar de verdad, no la conversación cuidadosa y controlada de 2 personas navegando viejas heridas, sino la charla directa y honesta de 2 personas que habían estado del mismo lado todo el tiempo y acababan de encontrar el camino de regreso para estar en la misma dirección. Cuando Ruth se fue por la tarde, se detuvo en la puerta y miró a May con la mirada franca y evaluadora que había usado el primer día. Le habrías caído bien a Thomas, dijo. Era lo más significativo que podría haber dicho, y lo sabía, y May lo recibió como correspondía. Gracias, dijo May. Ruth tocó brevemente el brazo de Cole en la puerta, el mismo gesto que él le había hecho en la tienda, corto y real, y que contenía años, y salió y cabalgó de regreso al pueblo, y el rancho volvió a su propia quietud. Cole se quedó en la ventana por un momento después de que Ruth se fuera. May retiró las tazas de la mesa, avivó el fuego y escuchó el silencio específico del atardecer. El silencio que había estado aprendiendo durante 2 semanas, sus texturas y temperaturas, y lo que significaba cuando contenía diferentes cosas en su interior. May. Su voz era tranquila. Ella se giró. Él todavía estaba en la ventana, de espaldas a ella, con las manos a los lados. Estaba mirando el pasto del este, donde la última luz yacía plana sobre la hierba pálida por la escarcha, dorada y fría, la luz específica del final del otoño sobre una tierra que había pasado por algo y seguía en pie. Cuando Fry presente este caso, dijo, tu nombre está en él, sí. Tu historial con el banco. Todo lo que Holt tiene en ese expediente. Se giró,
Su rostro era el mismo que había sido desde el primer día. La inexpresividad, el control, la expresión reservada, pero debajo de esas cosas, como había estado durante días, algo más. Algo que se había estado construyendo en las pequeñas acumulaciones de café y libros de contabilidad y horas en la misma mesa, a la misma luz de la lámpara, hablando de cosas que importaban. Vas a tener que levantarte en un tribunal territorial y dejar que pongan esa historia frente a un juez. Lo sé, frente a todos. Cole le sostuvo la mirada. He estado cargando con ese despido durante 3 años como prueba de que estaba equivocada, como evidencia contra mí misma. Dejó la taza en el estante, pero no estaba equivocada, tenía razón y estaba sola. Y no tenía a nadie dispuesto a actuar sobre lo que encontré. Hizo una pausa. Ahora sí, levantarme en ese tribunal no es un costo, es lo que vine a hacer aquí. Lo miró fijamente, incluso si no sabía que aquí es donde iba cuando dejé San Luis. Cole la miró durante un largo momento. El fuego crepitaba. Afuera, la última luz se estaba yendo del pasto del este y el cielo se estaba volviendo del azul oscuro de una tarde de Wyoming que ha decidido ser hermosa al respecto. Quemé tu carta, dijo. Lo hiciste. La quemé porque ya había decidido antes de que llegaras que no iba a funcionar, que era una mala idea y que iba a encontrarme con la diligencia, decírtelo y ponerte de vuelta en la siguiente. Lo dijo como decía la mayoría de las cosas que le costaban. Plano, directo, sin disculpas en la entrega, pero el costo audible por debajo. Quemé la carta para no saber quién eras antes de decirte que te fueras. May lo miró. ¿Qué te detuvo? Te bajaste de la diligencia antes de que dejara de rodar. Algo se movió en su rostro. No exactamente una sonrisa. Lo más parecido a una que había visto de él, lo cual era mucho decir porque había estado observando su rostro cuidadosamente durante 2 semanas. Y me miraste como una mujer que había estado tomando sus propias decisiones durante mucho tiempo y no planeaba detenerse. No lo planeaba. Lo sé. Cruzó la habitación, se detuvo en la mesa, a un brazo de distancia de ella, y la miró con la atención total y plana que había sido su defecto desde el principio. Solo que ahora no era plana, no de la manera que había sido, no la planitud de la ausencia, sino la planitud de algo muy quieto y muy presente. No sé cómo hacer esto, dijo. Lo que sea esto. He estado solo el tiempo suficiente como para haber olvidado cómo la gente se detuvo. Su mandíbula se movió. No sé cómo decirlo sin que suene mal. Entonces, no lo digas, dijo May. Has estado alimentando al ganado y reparando cercas con un préstamo fraudulento sobre tu tierra durante 2 años y nunca te desmoronaste. Has estado en tu propia casa mientras un hombre del ferrocarril intentaba tomarla y nunca te rendiste. Lo miró. No necesitas saber cómo decirlo. Lo has estado mostrando todos los días. Cole la miró. Algo en su rostro se asentó. No se cerró, lo contrario. El asentamiento específico de algo que ha dejado de prepararse y se ha permitido descansar. Extendió la mano y tomó la de ella. Como un hombre toma algo que no está del todo seguro de merecer y lo hace de todos modos, porque no hacerlo ha comenzado a costar más que hacerlo. Su mano era áspera y cálida, y ella sintió su peso y la intención en ella. Y la sostuvo y ninguno de los dos se movió por un momento. El caso va a llevar meses, dijo. Sí, tendrás que estar aquí para las declaraciones, para la documentación, para cuando Fry te necesite. Sí, es mucho tiempo. Lo es, dijo May. Miró sus manos sobre la mesa entre ellos. Los libros de contabilidad que ya no estaban allí. Se habían ido a Cheyenne con Fry. Se habían ido a hacer el trabajo para el que fueron creados. En la mesa con 2 tazas y 2 sillas y el fuego ardiendo, y la noche llegando, y el rancho asentándose a su alrededor en sus sonidos nocturnos. Ya deshice las maletas, dijo. Cole la miró. La primera noche, después de que subiste al desván, lo miró a los ojos. Deshice todo. Él le sostuvo la mirada por un largo momento. Luego su mano se apretó sobre la de ella, solo ligeramente. No un agarre, sino una elección.
La presión particular de un hombre que toma una decisión que ha estado rodeando durante suficiente tiempo. Bien, dijo. Su voz era tranquila y segura. Quédate así. Afuera, las primeras estrellas aparecían sobre la cresta oriental, tenues y frías y muy por encima de la tierra, a la que una mujer de Ohio había llegado en un asiento de diligencia roto con $40 y un cuaderno lleno de 3 años de pruebas que había estado llevando sola, esperando el lugar y el momento y la persona que lo harían importar. El viento bajó de las montañas, se movió a través de la hierba seca del pasto del este y presionó contra las paredes de la casa como lo hace el viento contra las cosas que ha intentado antes y no ha logrado mover. Y adentro, la lámpara ardía sobre la mesa, y el fuego se mantenía. Y dos personas que habían llegado la una a la otra por los caminos más largos e improbables estaban de pie en el calor de lo que habían construido juntos en 2 semanas de trabajo honesto y honestidad más dura. Y era suficiente. Era más que suficiente. Era el tipo de cosa que dura. May Calloway había venido a Wyoming buscando un lugar para recordar quién era. Había encontrado algo mejor. Un lugar donde quien era finalmente importaba. Y un hombre que necesitaba exactamente eso. Y una lucha que valía cada año que había pasado preparándose para ella. No se había equivocado en San Luis. No se había equivocado en ninguna parte. Simplemente había llegado temprano.